días en este miércoles 11 de julio de 2018. Estas son las noticias. Prevé Durazo desaparecer Comisión Nacional de Seguridad. Litiga en México exdueño de FICREA. Acoge México 10% de niños migrantes. Entra fin a mercado de hoteles de playa. La mayoría de los candidatos que más gastaron perdieron la elección. Aprueban reformas a ley de movilidad. Obra beneficia a más de 7,000 habitantes de Cancún. Estrena boutique en Cozumel, exfuncionaria borgista libre bajo fianza. Critica Manuel Ovalle a Ricardo Anaya en video animado. Presentan campaña de protección animal. Recertifican con distintivo 7 playas de Cancún. Acusan muerte de bebés por bacteria. Garantiza IMSS recurso hasta 2030. Rescatan a niños tailandeses y su entrenador atrapados en una cueva. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Pues muy buenos días en este miércoles. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Buenos días. Normita, muy buenos días a todo el auditorio. Pues después de ayer de una larga sesión en la Cámara de Diputados entre rechiflas, algunos diputados locales por estos cambios que se dio precisamente en la ley de movilidad. De hecho, bueno, se deroga prácticamente ayer en la sesión que hubo en la Cámara de Diputados aquí en el estado de Quintana Roo. Se derogó la ley que, bueno, hay que recordar que en 2015 aprobó el gobierno de Roberto Borge. Esa ley se deroga y ahora se aprueba una ley con cambios a esta nueva ley de movilidad, en donde precisamente se le da, pues, dijéramos, certeza a toda la parte de las plataformas digitales. Esto es muy, pues dijéramos que estos cambios que se dan a esta ley de movilidad, en donde ya se autoriza la prestación de transporte mediante plataformas digitales, mismas que fueron prohibidas expresamente por el gobierno de Roberto Borge. Y bueno, con la nueva ley se generan obviamente pues garantías y certidumbre a los prestadores de servicio del transporte aquí en Quintana Roo. Pues sí, porque no nada más de que entren las plataformas, sino que sí las plataformas se tienen que registrar, se tienen que acreditar precisamente como concesionarias. Exacto. Así es que es falso eso de que la ley ahorita se reformó para no darle entrada precisamente a las plataformas tipo Uber. También es cierto que no les da carta abierta, que no es puedes entrar cuando quieras y como quieras, lo cual es muy justo para los que estamos en un estado trabajando mediante medias normas, hablando ahorita de los taxis, y bueno, yo creo que eso sí es sano. Tienes que venir, tienes que registrarte, tienes que tener cierta normatividad dentro del estado si vas a operar aquí, pero tienes toda la puerta abierta para venir, pero bueno, como cualquiera, ¿no? No cualquiera puede ser taxi, eso ya lo sabíamos desde antes. Si yo quiero ser taxista, bueno, tengo que ir, registrarme, conseguir unas placas. Ciertamente estaba muy truculento, muy amafiado. Esto le da entrada a que puedan entrar plataformas sin tener que entrar a esa mafia, ya la brincan, y esa mafia por lo mismo se tendrá que ir limpiando porque ya no le va a trabajar a ese monopolio, pero sí queda permitida la entrada de Uber, siempre y cuando, insisto, tenga sus permisos como cualquiera. Si usted quiere hacer una casa, si usted quiere tener un vehículo particular, tiene que tener sus placas,
no es que nada más compre el coche y ya, tiene que tener sus placas, tiene que pagar bueno, tenencia ya no se paga, sus derechos, pero puede hacerlo, puede entrar. Entonces, es una buena noticia, y esto es solo una de las partes de esta ley, porque bueno, sabemos que hay muchísimas cosas en la movilidad que ya estaban muy amafiadas también, que se liberan, que si usted sube unas cajas a su vehículo y se las va a llevar a su negocio, ya no pasa nada, como antes que lo paraban a uno porque usted no era transporte de carga. Entonces es una reforma que además, sobre todo, hay que dejar en claro, Norma, que es perfectible. ¿Hay algo que no está funcionando? Bueno, pues que se meta en la iniciativa y se puede volver también a modificar. Sí, la ventaja aquí es que, bueno, prácticamente lo que ayer precisamente en la sesión, que estuvo muy ríspida esta sesión, algunos diputados del Verde Ecologista, que bueno, con desconocimiento totalmente de la ley, pues evidentemente se hicieron sus cuestionamientos cuando se derogó esta ley famosa que se aprobó en la época del señor Roberto Borges. Se aprobó en una época en que no dijeron ellos nada, así es, sino que alzaron el dedito, la aprobaron y bueno, la sociedad es testigo de cómo nos afectó esta ley, porque de veras ya los de Cintra parecían la Gestapo en las esquinas, no solo parando ya transportistas a diestra y a siniestra y a representantes de las plataformas digitales de taxis, sino al ciudadano común y corriente, porque traía unas cajas de libros atrás y usted no es transporte. Usted no es transporte público, es para llevar gente. Oiga, pero estoy llevando estas cajas de libros a mi oficina o a mi escuela. No, usted no puede, ¿no? Y ya se hacían de las suyas. Y bueno, hasta muertes, precisamente, causaron sus arbitrariedades. Hubo consecuencias fatales, efectivamente. Bueno, vamos a esperar las reacciones precisamente de todo lo que se lleva a cabo ya en estos cambios que se da esta nueva ley de movilidad, en donde finalmente se le dan garantías, que esa es la parte en que hay que resaltar, y que el gobierno finalmente, bueno, ante esta iniciativa de ley que presentó, o estas modificaciones de ley que presentó el propio Ejecutivo del Estado, para dar esas garantías a los servidores de transporte en nuestro Estado. Finalmente, bueno, pues llegaron a un acuerdo y se aprobó ayer en el Congreso aquí en Quintana Roo. Por lo pronto, bueno, pues ya usted recordará, estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo con todo lo que acontece en nuestro país y básicamente en Quintana Roo. Vamos a iniciar hoy con las portadas de los medios nacionales, doctor, que publica el periódico Reforma. El periódico Reforma, Corazón de México, bueno, pues Rusia 2018, usted ya lo sabe seguramente, ayer fue la semifinal entre Francia y Bélgica, un partido en que definitivamente tenemos que darle el crédito a Francia, no solo por su anotación que lo hace finalista, sino por su mejor juego. Bélgica, habiendo demostrado un juego de mucha altura durante este mundial, bueno, pues se achicó, le dio un poco de miedo a Francia y no jugó como había estado jugando previamente, por lo que bueno, ahí está Francia como finalista, no sin su prietito en el arroz, porque sí tuvo, ya después de que metieron su gol, uno de sus jugadores que empezó a estar como Neymar, a caerse por todo, a lloriquear para hacer tiempo, y no deja de incomodar cuando está, sobre todo en el caso de Francia, que ya estaba perfilándose como un finalista, como un campeón, como alguien que tiene derecho a la final del Campeonato Mundial de Fútbol, que tenga esos jugadores que empiezan con marrullerías, porque eso es lo que son, para tratar de comerse el tiempo, ¿no? Lástima por eso, porque si no hubiera llegado a esta final muy dignamente, ¿no? Y eso le quitó un poco de dignidad. Pero bueno, hoy tenemos la final, la semifinal precisamente entre Inglaterra y Croacia, y el ganador de este encuentro tendrá precisamente la oportunidad de competir por el Campeonato Mundial el próximo domingo, y el que pierda con Bélgica el sábado estará teniendo un partido precisamente para ver quién queda en tercer lugar. Bueno, esto tiene Reforma con respecto al Mundial en su primera plana, y también que Cristiano Ronaldo puso fin a una era de 9 años con el Real Madrid para fichar por 4 años con la Juventus, campeón de fútbol italiano. Así es que se va de España a Italia, seguramente a hacerse más millonario, porque le deben haber ofrecido un muy buen dinero para irse para allá a este joven,
que sí tuvo, aunque su partido salió eliminado del Mundial prontamente, él tuvo su destaque, nos demostró la figura que es, por lo que es, y sobre todo lo que no tuvo un Neymar, con una limpieza, ¿no? Sin estar con marrullerías y con tonterías. Bueno, para las admiradoras del señor Clooney se va a urgencias. El actor resultó herido al ser impactado por un vehículo cuando viajaba en moto en Cerdeña, Italia, donde graba una serie de televisión. Bueno, pues ahí tiene usted. Ahora bien, arrecia en Estado de México la disputa del narco. Pelean dos grupos por venta de droga en la zona oriente de la entidad y bueno, hubo ahí un enfrentamiento fuerte donde 5 hombres y una mujer fueron abandonados ayer en un auto en Netza. Bueno, pues ahí está esta triste nota también aquí en la portada de Reforma. Celebran rescate. Tailandia finalmente rescataron a todos los niños y Tailandia vivió un día de fiesta ayer cuando los cuerpos de rescate llegaron a sacar con vida a los últimos 4 niños de un total de 12 y a su entrenador de fútbol de una cueva en la que permanecieron 17 días atrapados, no sin dejar de señalar que sí hubo uno de los rescatistas que precisamente falleció en este rescate, y bueno, que se ha vuelto héroe no solo nacional sino mundial. Su fotografía ha estado circulando por las redes sociales de diferentes países precisamente por haber dado su vida por salvar a estos niños. Envía Trump a México delegación de alto nivel. Bueno, pues habría que ver a qué se refiere Trump cuando dice de alto nivel. Pues manda a su superasesor, a su yerno. Porque imagínense, el super representante es el yerno, no, que es su superasesor. Bueno, no, vienen 3. Sí, vienen varios, pero bueno, ahí está más o menos, léase aquí la nota y se enterará de todo el chisme. Bajo la lupa, Víctor Villalobos, quien encabezó la Zagarpa en el nuevo gobierno, afirmó que quien vigilará la Zagarpa en el nuevo gobierno, afirmó que se vigilarán a delegados de la dependencia y se revisarán padrones de beneficiarios. Bueno, pues ahí hay más de 4 temblando ahora. Entre dichos, René Juárez dice que estar atado al cargo de dirigente del PRI, dice no estar atado al cargo de dirigente del PRI y que en el momento que no sea útil al partido se puede ir. Bueno, la cuestión aquí no es si él es útil o no al partido, es que el partido fue el que demostró que no es útil. Despiden a 8 policías por abusos. Los 8 policías señalados hasta ahora por la agresión a un reportero gráfico de Reforma ya no pertenecerán a la corporación. Ayer el jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Soria González, prometió la destitución de los agentes. Bueno, menos mal, ya iba yo a decir, bueno, ¿y el castigo? Y dice, independientemente de la resolución penal. Ok, ahora sí. Fíjese que chocó también allá en la Ciudad de México un metrobús en Revolución y Benjamín Franklin y dejó 20 pasajeros lesionados. Pues así iría. Que por cierto, Norma, hablando de la Ciudad de México, ya se empiezan a alzar voces que quieren que ahora con el nuevo gobierno que se regrese el nombre, que no quieren que sea Ciudad de México, que quieren que sea Distrito Federal, porque eso es lo que ha sido siempre y que esa ocurrencia de llamarlo Ciudad de México nada más no es buena. A ver en qué acaba todo eso. Ofrecen a magistrados presupuesto y autonomía. Olga Sánchez Cordero, bueno, que es apunta para ser la próxima secretaria de Gobernación y que usted recordará que era precisamente parte era una magistrada de la Suprema Corte de Justicia de este país. Bueno, pues Olga Sánchez Cordero es la que precisamente aseguró que quieren garantías e independencia a los poderes judiciales, a los estatales. Ahora sí, eso sí lo entiendo. Esto va entonces dirigido, esta autonomía a magistrados de los poderes judiciales de los estados, que sí, ciertamente, mucha falta hace esto para poder implementar la justicia. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es el Reforma, Corazón de México, en su primera plana. Y bueno, lo que destaca hoy el periódico El Universal, 5 grupos se pelean la dirigencia del PAN, y es que 5 grupos se perfilan
en el PAN para entrar al proceso de renovación de la dirigencia nacional luego de la derrota de la elección presidencial el pasado 1 de julio. Los estatutos del partido marcan que la dirigencia debe renovarse en el segundo semestre del año en que hubo elección federal. Declinación de Anaya facilita reajuste, dicen expertos. AMLO conquista el norte del país y es que 10.392 secciones electorales ganó Andrés Manuel de las 12.000 que hay en la región norte. Arrasó en estados como Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua, en donde no figuró cuando contendió en 2012. Es que era una zona de mucho corte panista, ¿no? La oposición era más bien panista en el norte del país y por eso llama la atención precisamente que ahora se lo lleva... Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua, fueron de las que no ahora sí por que eso la nota, en esa época no, sí, pues vale la pena. Por eso llama la atención precisamente porque eran bastiones de oposición, pero esa oposición era el PAN. Y bueno, ahora ya López Obrador, se fueron por López Obrador ante el desprestigio que tuvo todo el manoseo, el Partido de Acción Nacional. Y bueno, lo que ya destacaste también en Reforma, que el yerno de Donald Trump se reunirá con López Obrador en su casa de campaña de la colonia Roma. Kushner se une a la delegación de Estados Unidos que visitará México, integrada por 3 secretarios, en la que habrá un encuentro con AMLO este próximo viernes. Pues bueno, vamos a ver ahí todo el protocolo de seguridad que va a haber precisamente en el centro de la ciudad de la colonia Roma, puesto bueno que ahí es donde los va a recibir precisamente Andrés Manuel López Obrador. Va a dar mucho de aclarar esta reunión que se va a llevar a cabo el próximo viernes, puesto que bueno, pues hay que recordar que Kushner, que es el yerno de Donald, pues es prácticamente quien le habla al oído a Donald Trump, o sea, es de los más influenciados, o sea, de los que más influyen en las decisiones. Sí, porque ven, es su representante no solo en cuestiones del país, sino en cuestiones de sus negocios privados, entonces ellos van viendo dónde les va conveniendo más o no, y por lo mismo él tiene una fuerza muy importante, porque todos saben precisamente que es el que le habla al oído a Donald Trump. Entonces, aunque venga una delegación con diferentes funcionarios, ahora sí que el bueno es el yerno. Así es, vamos a ver en qué, como toda esta expectativa que hay en esta reunión, después de, del viernes que visitan nuestro país. Dicen, por ejemplo, algunos expertos, los retos principales de AMLO, política económica sana y colaboración constructiva con Estados Unidos serán claves. Esto dice Mac Malarty y John Negroponte en unas entrevistas que hoy publica el periódico El Universal. 9 bebés mueren en el Hospital Morelos. Madres y personal médico dicen que son entre 10 y 15 los fallecidos por una bacteria. Es la posible causa que se dio precisamente en el estado de Morelos, básicamente en Cuernavaca. Madres de familia de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Temisco denunciaron la muerte de 10 bebés en el Hospital General José G. Parres en la última semana de junio y la primera de julio. Sin embargo, personal médico dijo que son 15 las defunciones, pero la Secretaría de Salud Estatal, Ángela Patricia Mora González, reconoció que son 9 los fallecidos. Bueno, pues esto es a causa de una bacteria que, finalmente hay que investigar por qué se está dando. Ahí están las madres de familia, donde, están haciendo esta denuncia. Esto es lo que publica hoy el periódico El Universal. El Excelsior. Diputados compran a sobreprecio. Gastan 12.7 millones de pesos, imagínense, 12.7 millones de pesos en café y sacapuntas. Entre 2017 y 2018 los legisladores pagaron 72 mil pesos por una laptop que cuesta 9 mil. Por una pantalla que vale 13 mil pesos desembolsaron 65 mil. O sea que ahí están los diputados. Infladas, como están los siempre. diputados, mira, te voy a dar una lana a ti, pero vamos a cobrarles el triple. Y así se gastan primero en cosas que no tenían que gastar tanto, número uno, y además, por si fuera poco, a precios súper inflados. Bueno, viene también la reseña de la final del fútbol, que ya le referíamos, precisamente en donde vence Francia a Bélgica y hace referencia precisamente al partido de hoy entre Inglaterra y Croacia.
Estados Unidos manda delegación de alto nivel a López Obrador. También ya le mencionábamos detalles de esta nota de los otros periódicos. Hicimos posible lo imposible, que se refiere esta nota precisamente al rescate que se da de los niños en este río subterráneo. Cojea la policía en 5 estados. Bueno, pues yo creo que cojea en más estados que en 5, pero bueno. Garantizan recursos para el IMSS. No vengan, le dice Trump a migrantes. De viene a auxiliares. Esto se refiere precisamente a personas que se ocupaban de ayudar a que la gente se estacione, o, para decirlo con la realidad, los que acaparaban los lugares porque llegaban desde temprano, se adueñaban de calles para que fueran como su estacionamiento privado ya en el Distrito Federal, y pues le daban chance a usted de estacionarse, pero le cobraban. Bueno, pues de estos ya muchos, para sacarlos de esa ilegalidad, los nombraron auxiliares de tránsito. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es básicamente el periódico Excelsior en su primera plana. Y lo que destaca hoy el periódico Milenio también, dice: con dron arrojan granadas a casa de jefe de la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California. Hallan los cuerpos de 9 de 35 desaparecidos en Nuevo Laredo. Líder del Z en la mira. Recibimos un país en ruinas, un panteón, dice Durazo. La Comisión Nacional de Seguridad dejará de existir, anticipa. Ciudad de México exige a la PGR mayor colaboración en el combate al narcomenudeo. Martes violento, ejecutan a 45, incluidos 6 abandonados en un auto en Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México. Viene Kushner y otros 2 secretarios. AMLO recibirá IMSS con superávit de 21,000 millones de pesos y viabilidad al 2030. Una foto de media plana donde se destaca Alex Le Blues. Los franceses celebran en los Campos Elíseos el paseo de su selección en la tercera final de su historia al vencer 1-0 a Bélgica. Pues es prácticamente el domingo es la final. El domingo es la final. Es la final de este Mundial de Rusia 2018. Se trunca el sueño apenas al empezar. Luis y su tío fueron detenidos nomás al cruzar a Texas. El menor pasó 3 días encerrado en jaulas metálicas antes de ser deportado. Gobernación niega daño estructural, al menos 40 viviendas afectadas por tromba en Morelia. India será la nación invitada, el Cervantino con 33% más de presupuesto. Pasaron 18 días en gruta de Tailandia, culminan con éxito el rescate de los 12 niños y su entrenador. Y fíjate que ahorita lo que mencionabas, Rodrigo, en el tema de los diputados, ahora sí que todo el despilfarro de gastos que hacen nuestros famosos legisladores de diputados federales en el reportaje que trae publicado hoy el periódico Excelsior, donde, bueno, pues sí es una ofensa directa a todos los mexicanos el que los diputados actualmente gasten excesivos o inflen facturas precisamente para pues justificar gastos excesivos, porque bueno, no vamos a decir que como publican hoy aquí en Excelsior, donde un Blu-ray que presentan una factura para justificarlo de 60,000 pesos, o sea, un Blu-ray no cuesta eso, o el aparato, por ejemplo, cuesta 5,000 pesos, un Blu-ray cuesta alrededor de 5,000 pesos, imagínate. Agua, por ejemplo, se gastan 4.3 millones de agua embotellada, café, azúcar, galleta y refrescos, es lo que se gastan en la Cámara de Diputados. La verdad me parece algo o sea, no más que excesivo, ofensivo, es ofensivo. Después de todo lo que se les paga, un microondas, ¿no? Un horno de microondas, imagínese usted, gastaron 23,481 pesos. ¿Cuánto cuesta un horno de microondas? Por mucho que industrial, dijéramos, un horno de microondas industrial, ¿qué te gusta? ¿12,000 pesos? Y estamos exagerando. Y aquí se fue a 28, y no fue solo uno. Ese es el precio por cada uno, porque eran varios. Sí, por ejemplo, bueno, aquí lo dice, por ejemplo, 12,000 pesos. 12,999 cuesta precisamente un horno de microondas. Y bueno, todo esto, este reportaje que publica hoy en su primera plana el periódico
Excelsior en este despilfarro y sobreprecios de lo que gastan en la Cámara de Diputados. Hoy nosotros en Luces del Siglo, que es lo que quiero destacar, precisamente damos a conocer, bueno, ya ve que Andrés Manuel desde promesa de campaña fue diciendo que iban a bajar los salarios, desde el presidente, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, pues hoy publicamos una gráfica de cómo quedarían esos sueldos, precisamente hablando de ese despilfarro, que nos parece ofensivo y excesivo. Bueno, pues esto es lo que ganarían los diputados precisamente después de la promesa de campaña que es Andrés Manuel López Obrador, en que, bueno, pues al recortarles el salario desde el presidente, los secretarios, diputados y senadores. O sea, se va, bueno, aquí para empezar vamos a entrar precisamente a la portada de Luces del Siglo a nivel local y precisamente habla de los recortes propuestos por AMLO, que dicen que ahora están inquietando a muchos. Bueno, pues ellos ya sabían, ya se les había dicho, y es que se le va a dar tijerazos a sueldos, dice. Esta es la remuneración total mensual bruta que perciben los altos funcionarios federales de los tres poderes, a las que se les va a aplicar una reducción del 50%. Y mire usted, no es que sea mucho quitarles la mitad, lo que pasa es que ya era una ofensa. Imagínese usted, por ejemplo, que un ministro de la Suprema Corte ganaba 578,000 pesos mensuales. Y ojo, ese era su sueldo. Bueno, ese es su sueldo. Pero llega además el bono de fin de año y les dan una cantidad millonaria, ¿no? Y además de su sueldo, también tenían por ahí que vales de gasolina, y que, bueno, lo que decimos, dineros, una cuenta abierta por si cuando están ahí en la Suprema Corte, pues quieren un sandwichito, quieren un refresquito, quieren un juguito, quieren comer. O sea, casi, aparte de su sueldo, todos sus gastos pagados, porque les pagaban gasolina, les pagaban almuerzos, les pagaban comida, o les pagan, como dices, Norma. Entonces, la propuesta es que de esos 578,000, que es una grosería, casi 600,000 pesos, cerca de 600,000 pesos mensuales, imagínese usted. Bueno, se le baja el sueldo a 289,000 pesos mensuales. Oiga, sigue siendo un sueldazo. 289,000 pesos, así es que no lloriquen. Y además siguen también con sus vales de gasolina y sus gastos para galletitas. Esperemos que cuiden nada más, que no las compren a 10 veces más su valor. Pero sigue siendo un sueldazo que le paguen, a ver, que le ofrezcan a usted mañana un sueldo de 289,000 pesos. O sea, sigue siendo un sueldazo, y bueno, así se va en todo. El presidente, fíjese usted las ironías de este país, un ministro de la Suprema Corte gana más que el presidente. ¿Sabe por qué? Pues porque está sobreentendido que el presidente entra y puede hacer otros negocios. Como ellos no pueden hacer como ellos no pueden hacer negocios, pues ya se les da un sueldo alto. El presidente, en teoría, gana hoy, Peña Nieto, 259,000 pesos mensuales. Se le va a reducir el sueldo a 129,000 pesos mensuales. Un secretario de Estado gana hoy, en teoría, 140,000 pesos. Su sueldo va a ser de 70,000. Un magistrado, porque el sueldo que les decía yo antes eran de los ministros, ahora un magistrado gana 249,000, se le pretende bajar a 124,000. Los senadores ganan 164,000, su sueldo bajaría a 82,000 pesos. Y un diputado de 119,000 a 59,000 pesos, ¿no? Más vales de gasolina y etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que se está pretendiendo. Vamos a ver si de veras se lleva a cabo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, pues ahí tiene usted esta gráfica que está causando mucha inquietud, pues no entre el pueblo de México, sino entre los que sienten que, ya no van a ganar lo que creían que podían ganar. Busca gobierno expansión de desarrollo regional y apuntalará exportación el recinto fiscalizado. Destaca gobernador estrategia estatal para detonar comercio exterior. Y aquí, bueno, tenemos la nota precisamente en donde Carlos Joaquín explicó el papel del nuevo recinto. Va a haber un recinto nuevo precisamente para esto. Bueno, es una de las propuestas que básicamente da a conocer ayer. Bueno,
Es una propuesta ya de hace muchos años donde se pretende hacer, y esto obviamente detonaría parte de todo lo que es la parte económica en el sur del estado de Quintana Roo, por ser un estado fronterizo. Lo que se propone es precisamente hacer un recinto fiscal estatal y además de fortalecer todo lo que lleva al comercio exterior. Sí, es la pretensión. Este recinto, más o menos para que tengamos claro, es como una zona donde al llegar ahí mercancías todavía no han entrado al país, y entonces de ahí, dependiendo de su destino, se les irá fiscalizando, pero esto podría apuntalar precisamente, por ejemplo, si llegan mercancías de Estados Unidos y de ahí se pueden distribuir hacia Belice, hacia Centroamérica, pues no necesariamente no se fiscalizan precisamente en nuestro país, y eso le da mucha flexibilidad, mucha movilidad. Existen recintos, por ejemplo, en Miami, hay lugares donde llegan todos los contenedores y todavía no entran oficialmente a Estados Unidos, hasta que se defina precisamente a dónde van, cómo van, y esto le da mucha flexibilidad precisamente a todo esto, y por eso dice aquí que se busca precisamente detonar el comercio exterior con este tipo de recinto. Muy interesante. En estos tipos de recintos también hay muchísima corrupción, como pasaba pasa en lugares precisamente de este tipo, pero bueno, será de nuevo desarrollo. Esperemos que se puedan tener todos los controles que ya se han implementado en otros países y que esto realmente venga a ayudar. Como dices, Norma, es algo de lo que ya se venía hablando mucho antes, pero bueno, ahora parece que Carlos Joaquín ya lo concretiza. Desaparecerá Gran Comisión en 2019. Con el voto mayoritario de los integrantes de las bancadas y diputados independientes, el Pleno de la 15ª legislatura aprobó reformar diversos artículos de la Constitución Política de Quintana Roo para crear la Junta de Gobierno y Coordinación Política y sancionar a los diputados faltistas. Así es que, como ve usted, desaparece la Gran Comisión en 2019. Yo creo que también esto es algo positivo, ya parejo todos los diputados, y esto va también a hacer que todos trabajen más expeditamente. Pues aquí también viene otra gráfica, dos gráficas muy interesantes, tres de hecho. La de la nave. La de la nave incómoda. Estas son algunas características del avión presidencial. Y bueno, vienen las especificaciones del avión que tiene, el alcance que tiene en kilómetros. Fíjese, tiene un alcance de 13.900 kilómetros, o sea, se puede ir al otro lado del mundo sin tener que cargar combustible, y su vida útil es de 25 años. Bueno, pues aquí tiene esta nave incómoda porque bueno, López Obrador anduvo diciendo que apenas entrara lo iba a vender, y ahora ya hay rumores por ahí de que siempre no. De que no quiere, de que ya Peña cuesta Nieto, más. Había un meme muy simpático, ¿no? De ellos dos caminando en los pasillos precisamente de Palacio de Gobierno, ahí en la plaza del Palacio Nacional, donde le decía precisamente Peña Nieto, no, y cuando veas el avión, no lo vas a querer vender, ¿eh? Y bueno, yo no imagínense, sé. Este avión, que es un Boeing 787B 2009, tiene 80 lugares para pasajeros divididos en 3 áreas. El del Estado Mayor Presidencial, el de invitados y escoltas, eso es lo que tiene. Hoy véalo aquí en Luces del Siglo, bueno, lo tenemos más en versión digital, pero para que usted vea más o menos de cómo es el avión, y que precisamente lo que decías, Andrés Manuel ahora sí que pregonó durante toda la campaña que inmediatamente que llegara a tomar posesión lo iba a vender. Bueno, pues el avión, por empezar, está en leasing, o sea, en renta permanente. O sea, cancelar el contrato del gobierno federal a la empresa que renta este avión, pues ahora sí que sería muy caro o sería muy oneroso. O sea, dicen que se perdería dinero. Pues sí, pero se pierde y se deja de perder ya, porque si no se sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo. En fin, yo ya lo veo más como excusas de que no se va a perder mucho dinero. Es como si le dicen a uno, regresa al coche, pero es que ya di el enganche y voy a perder ese dinero. Pues sí, lo vas a perder, pero ya dejamos de pagar lujos, y sobre todo la verdad es emblemático. Si López Obrador no vende este avión, ya vamos a empezar muy claramente a entender que entonces lo que prometió era pura mentira.
se vuelve emblemático. Y también con el problema que se metió a decir que él no iba a usar escoltas. No puede haber un presidente sin escoltas, ¿no? Entonces se metió en un problema y por eso se nota en internet, ya nos están lavando el cerebro de algo que sí es lógico, ¿no? No, que por favor todos, él no quiere, pero que todos unidos le tenemos que decir que sí los tome por su seguridad, ¿no? Eso es estrategia de los próximos, de la gente que lo rodea precisamente, para lavarnos el cerebro de que él no quería, lo vamos a obligar nosotros. Pues, no es que no quiera, él sabe que lo tiene que tener. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, pobrecito. Él no quiere, ¿no? Por supuesto que él sí quiere, por supuesto que sabe que tiene que tener seguridad, pero bueno, lo están manejando precisamente para que no digamos, o no diga el pueblo de México que fue un mentiroso. Pero es que eso, obviamente, desde que lo estaba prometiendo, no tenía lógica. Un presidente, por supuesto que tiene que tener, por ejemplo, vehículos de primer nivel para transportarse con protección. Eso es lógico, no va a andar en taxi López Obrador, ¿verdad? Entonces, no, como lo hizo el día que se reunió con Enrique Peña Nieto, que fue precisamente hasta el Palacio Nacional. Fue precisamente señalar esa postura, ¿no? Ya gané y vean, sigo siendo el mismo, ¿no? Aquí humilde y carismático, pero esas son cosas ilógicas muy bonitas en telenovelas, pero que la lógica, él si se va a movilizar de un lado a otro, necesitan parar el tránsito, porque va a pasar el presidente y ni modo, así es esto, tiene que llegar rápido, tiene que ser expedito, no va a perder 3 horas en el tránsito, necesita seguridad, pero lo del avión sí no es indispensable. Entonces, si se queda el avión porque ya le gustó, aunque pierda dinero lo tiene que regresar, porque si no, de veras, pues ahora sí que le va a empezar a crecer a él la nariz. Pero bueno, es una gráfica interesante, otra gráfica muy interesante del interior de la caverna, precisamente donde se realizó este rescate, en donde, bueno, fíjese esta caverna de Tam Luang Nang Non, solo el nombre es difícil, y bueno, aquí viene precisamente señalado cómo estaba la caverna, cómo tenía partes inundadas y más o menos para que usted se dé una cuenta de la logística que se realizó precisamente para salvar a estos niños. También tenemos otra gráfica muy interesante de cómo el tequila es la bebida mexicana más reconocida a nivel mundial, llegando a más de 100 países diferentes, y cómo nos habla precisamente de los millones de dólares que ya se gastan en tequila en diferentes países del mundo, y por lo que el tequila también ya en nuestro país está ya tan controlado, en el sentido de que ya no cualquiera puede cosechar y cultivar precisamente el tequila. En fin, es un oro líquido mexicano que ya es reconocido a nivel internacional. No, y donde destacamos precisamente en esta gráfica, como mencionas, Rodrigo, donde la preferencia del tequila pues tiene mayor exportación, como es obviamente Estados Unidos, por ser nuestro vecino. Japón es un país. Los japonesitos son los tienen segundos preferencia por en el tequila. Mundo que les gusta el tequila. España en tercer lugar, Alemania, Reino Unido, Letonia, Singapur, Francia, Colombia, Canadá, Sudáfrica, Australia y Brasil. Y otros, pero estos son los principales. Así es. Donde, bueno, Estados Unidos, sin duda, es el primer lugar en exportar. A los japonesitos les gusta nuestro tequila. Les gusta mucho mexicano. El tequila, porque dicen que cuando le dan un trago así como viene de la botella, se les abren los ojos. ¡Oh! Y entonces que ven mejor, eso dicen, que es bueno para la vista. de los ojos rasgados se les salen. En fin, vamos a ir a un corte rápidamente. Regresamos aquí a LCD Noticias para seguir comentando los periódicos locales desde Quintana Roo. Pronóstico del tiempo. Se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Oaxaca. Tormentas fuertes en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Campeche.
y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en LCD Noticias, Adicción por Informar. Déjeme decirle que, bueno, le agradecemos todos los comentarios que nos transmiten a través de las diferentes plataformas, unas por WhatsApp, otras a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida a José Roberto Echeverría, como siempre, y cada día nos sigue en nuestro noticiero de todos los días. El señor Vivaldo Piña dice: no solo legisladores compran y gastan con costos muy inflados, investiguen a la Secretaría de Educación del Estado. Dentro de esa, el programa de escuelas al 100, cuyos costos son triplicados. Hagan la investigación, nos dice el señor Vivaldo, dice, nos consta. Bueno, estaremos pendientes, sí, cómo no, vamos a hacer la investigación para saber. Mire, yo creo que en el tema de las facturas infladas y todos los despilfarros lo hacen, no son exclusivos de una secretaría, yo creo que no, todas, ante la como dice corrupción Huibaldo, que existe en nuestro país, yo creo que todos los niveles. Sí. Así es.
Dice, estoy seguro que no es privativo de Secretaría de Educación y Cultura, sino que es común entre secretarías CPDs. Así es, don Ubaldo. Desafortunadamente, la educación que se tiene en cuestión de saquear a los gobiernos es un tema que hay que ir cambiando, pero bueno, es un tema de educación efectivamente. Buenos días a Diego García Jacobo, y bueno, es parte de la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas. Gracias por sus opiniones y seguirnos en el día a día. Fíjate que ayer señor Durazo, Alfonso Durazo, hay que recordar, es un político que estuvo muy cercano en la época del señor Vicente Fox. Ustedes se recuerdan aquel que decía, lo que el presidente quería decir era eso, ¿se recuerdan? Era su vocero. Alfonso Durazo estuvo muy cercano al gobierno era su colaborador. No es sí, es el mismo. ¿El mismo? Así es, él estuvo trabajando también muy de cerca en la época desde Luis Donaldo Colosio. También estuvo trabajando ahí con en Colosio. esa época. Bueno, pues el señor Alfonso Durazo es parte del equipo también de transición ahora del señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, tal parece que él va a ser el virtual secretario de Seguridad Pública. Y ayer en varias entrevistas adelantó que se enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad e incorporar sus funciones a la Secretaría de Seguridad Pública. Dijo que todas las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pasarán a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, obviamente, la comisión como tal desaparecerá. Precisó que se evalúa conservar el Consejo Nacional de Seguridad Pública en colaboración con gobernadores, especialistas y la sociedad civil. Él incluso hizo un gran señalamiento en decir que, les dejan un país, es como un panteón, sí, con todo lo que se está dando. Como después de una guerra. Así es. Tenemos un país como después de una guerra. Vamos a ver precisamente ya una vez que tomen posesión el próximo 1 de diciembre, el señor Andrés Manuel, pues con todo esto, porque este equipo de transición ha estado muy, pues ya en funciones, dijéramos, desde el primer día que ganó la elección Andrés Manuel. Se conformó mucho antes, como debería de ser. Y están ya trabajando a marchas forzadas, precisamente haciendo este tipo de, pues teniendo diagnósticos y con todo este tiempo que van a tener, que llámese todo lo que es julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, son 5 meses que van a estar trabajando en este equipo de transición. Imagínese usted estar trabajando y entregar cuentas los actuales servidores públicos de estas dependencias, de estas secretarías, a ese equipo de transición que tiene ya formado Andrés Manuel López Obrador, y empezar a detectar los diagnósticos de de todas estas secretarías, para empezar a operarlas el 1 de diciembre, que toman posesión ya primero el presidente de la República, que es el caso de Andrés Manuel, y luego posteriormente todos los secretarios. Y que no en balde decía por ahí una nota precisamente que es uno de los equipos de los últimos años con mayor edad. Es gente de promedio. Más experiencia. Y es que precisamente es por eso exactamente, Norma, porque es gente ya con mucha experiencia, que es lo que les está permitiendo tener estos diagnósticos a tiempo, con mucha cercanía precisamente a la realidad, que es lo que sí les va a permitir entrar y a trabajar, porque pues ya saben, no como hemos visto, que luego metían a gente muy joven, y que no es pecado ser joven, hay gente joven muy preparada, pero que muchas veces venía gente muy joven que no tenía idea del puesto, y entonces lo que aprendían todavía se venían dando muchos vicios. Entonces, qué bueno que está entrando gente precisamente con todo el know-how, con todo el conocimiento precisamente, para que este país empiece a arrancar, porque si seguimos yéndonos para abajo, ya no hay país. No, sobre todo por la expectativa que se tiene una vez que llegue a tomar posesión Andrés Manuel López Obrador. Si en estos 5 meses o en días que vemos prácticamente una semana, de que ya fue virtual ganador, bueno, vemos al equipo de transición ya muy enfocado en el trabajo del día a día, en tener reuniones, en dar muchas entrevistas a los medios de comunicación para saber qué es lo que se va a hacer en este gobierno que inicia y en este cambio
pues porque es un cambio de timón totalmente de cómo se venían haciendo las cosas y de lo que se pretende hacer una vez que llegue ya a tomar posesión Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, hay mucha expectativa por parte de todos los mexicanos, por parte del sector empresarial, inclusive en el tema de la cotización del dólar, por ejemplo. En este momento hay mucha confianza por parte de los sectores empresariales y económicos de nuestro país, en donde, bueno, ha ganado terreno incluso nuestro peso mexicano frente al dólar, y bueno, se ha posicionado de una manera que mucho de lo contrario que se venía diciendo que iba a haber más incremento y... Uy, sí, nos iba a caer... Se iba hasta ir hasta 25 pesos y demás. Bueno, tal parece que esto no va a suceder. Qué bueno, porque finalmente a nosotros mexicanos eso la afectación que nos da que suba el dólar, pues nos sube todo. Y bueno que esto haya certidumbre en esa parte y que los empresarios de alguna manera le están dando el voto de confianza precisamente a Andrés Manuel López Obrador. Y después de esta reunión que va a tener López Obrador con los representantes del presidente Trump, esto también va a influir mucho en el dólar. El hecho de que ellos salgan y digan, no, pues estuvimos muy bien con él, llegamos a cuestiones de común, que vamos a hacer de común acuerdo, en fin, hay una afinidad, vamos a trabajar juntos. Si salen y dicen eso, ¿qué es lo más probable? Si no hubieran ya prehablado, no vendrían. Pero además, no es una visita de cortesía, ¿no? Es una visita de trabajo, básicamente. Y eso quiere decir que ya prehablaron lo suficiente como para que estos digan, bueno, vamos para allá. Y es precisamente para eso, para que vean que ya venimos, ya hablamos, estamos de acuerdo, y eso también le va a dar, en la parte política que influye en el dólar, le va a dar mucho soporte al tipo de cambio precisamente, que vean, sí, miren, ya venimos y estamos de acuerdo. Y sí, hombre, ya vamos a reunir a los niños con sus mamás, pero vamos a trabajar juntos, porque seguro les van a decir eso, que también es importante. No, incluso si ustedes se dan cuenta, ni siquiera se ha tocado el tema de la construcción del muro. Sí, no. Ahorita ya pasó a segundo plano. Ha estado con más respeto Trump. Imagínense, ha estado más respetuoso Trump con López Obrador, que todavía no es presidente, y que en teoría era de rama de izquierda, que con López, que con Peña Nieto, que andaba haciendo todas las reformas a favor de Estados Unidos, dándoles el petróleo a los gringos, dándoles nuestras reservas naturales de cosas de minería, y mire, lo trataba más como lo que era, como un lacayo. En cambio, a López Obrador, con más respeto, y como tú dices, hay temas que ahorita no se están tocando. Así es. Y bueno, de todos estos cambios que se están dando en nuestro país, también hay otro tema que ustedes recordarán, que el ex dueño de FICREA, ¿ustedes se acuerdan de ese fideicomiso? Sí. Bueno, el ex dueño de FICREA, presunto responsable de un fraude que afectó a casi 5,000 ahorradores, ha comenzado a litigar en México a 4 años de que huyó del país para radicar en la ciudad de Miami. Rafael Olvera presentó ante el juez que lleva la quiebra de FICREA un incidente de falta de personalidad para desconocer a Francisco Javier Navarro Velasco, síndico a cargo de la liquidación de la Sociedad Financiera Popular. Así es, Olvera y sus empresas Baus, Jackman, Leasing y Lidman Trade también promovieron a finales de junio varios amparos para impugnar créditos fiscales fincados por el SAT, que suman más de 8,000 millones de pesos. La petición de desconocer al síndico fue rechazada de inmediato por el juez Guillermo Campos Osorio el pasado 28 de junio. Sí, no es justo que, mucha gente creyó precisamente en esta financiera popular y que, muchísima gente fue y dejó sus ahorros prácticamente sí, todos sus ahorros, es algo de laboral. Que ya no se está hablando, pero imagínense gente de bajos recursos, que poco a poco fueron ahí pagando sus aportaciones precisamente para este fondo del retiro, y después resulta que no, que ya se les perdió su dinero. Imagínense usted además el daño que le hacen precisamente por la credibilidad del público, precisamente a las instituciones financieras. Así es. Y otro tema que también interesa mucho, y es que acoge México el 10% de los niños migrantes. Patricia Martínez Kranz, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, informó que el gobierno mexicano carece de infraestructura y está solo
alcanza para albergar al 10% de los niños en condición de vulnerabilidad. La funcionaria de la Secretaría de Gobernación indicó que no hay espacios suficientes para acoger a niños migrantes ni a aquellos que han sufrido algún tipo de maltrato o han sido abandonados por su familia. Admitió que la realidad es que hay un problema en el alojamiento de los niños y que se debe reconocer que existe escasa infraestructura para alojar a estos pequeños. Señaló que por apego a los derechos humanos, los menores de 18 años no pueden estar en estaciones migratorias, por los que deben ser canalizados a instalaciones del Sistema Nacional DIF. Pues imagínate, claro que no tenemos infraestructura para albergar a todos estos niños. Ni en Estados Unidos lo tenían. Sí, por eso les pusieron sus jaulitas. Así es. Sí. Pero bueno. Y bueno, pasando al ámbito local, déjeme decirle, ayer le adelantábamos algo, y es que la fiscal anticorrupción de Quintana Roo, Rosario Villanueva Arzápalo, que es la titular de esta dependencia, la cual pretende trasladar al exgobernador Roberto Borge Angulo a Quintana Roo, recibió respuesta negativa de un juez federal, lo cual complica complementar las órdenes de aprehensión en su contra. Tenemos toda la información. Ayer comentábamos precisamente que el gobierno federal... Roberto Borge, ¿no? Sí. Un problemita ahí hubo con nuestra... ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire con nuestra productora en el tema de esta nota, en donde finalmente, bueno, la fiscal anticorrupción, Rosario Villanueva, bueno, pues hace estas denuncias en que, bueno, finalmente el gobierno federal sí está tratando de cuidar, por un lado, para que al exgobernador Roberto Borge no lo traigan a nuestro estado. Vamos con la información. La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Quintana Roo ha recibido la negativa de un juez federal para trasladar al exgobernador Roberto Borge Angulo a Quintana Roo, acusó Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción estatal. La Fiscalía pretende poner a Borge físicamente a disposición del juez de control del Estado para cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra, pero se ha topado con fallos en contra. Fui a Ciudad de México a entrevistarme con el juez federal para pedir la autorización de él para trasladarlo aquí al Estado, comentó la fiscal. Sin embargo, esta petición me fue negada. Interpuse un recurso de amparo. También fue negado con una resolución escueta donde refiere el juez de distrito del Estado de México que no acredité el interés jurídico cuando yo fui nombrada por el Congreso y represento a la colectividad, afirmó Villanueva Arzápalo. A pesar de esos contratiempos judiciales, la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Quintana Roo prepara la audiencia intermedia en contra del exgobernador, actualmente preso en el Cerezo del Estado de Morelos. Estamos colaborando con la PGR para la presentación de nuevos datos de prueba y corroborando las investigaciones que nosotros tenemos con las que ellos tienen, y poder coadyuvar para llevar a buen puerto esta audiencia, que debe ser dentro de los siguientes 10 días, refirió Villanueva. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. La fiscal anticorrupción de Quintana Roo, Rosario Villanueva, pues sí levantó la voz, porque imagínense usted, qué bueno que llegó, que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Yo no me hubiera imaginado que hubiese ganado el señor José Antonio Míquez, o vienen siendo priistas, y que si así actualmente están cubriendo o tratando de cubrir, claro, que se enjuicia a Roberto Borge aquí en Quintana Roo, bueno, pues... Al rato era inocente. Imagínate. Al rato y le íbamos hasta a quedar a deber a la víctima. Entonces, qué bueno que hubo ya un cambio de gobierno federal, porque por más que los jueces estén ahorita yendo en contra precisamente de lo que les pide Rosaura Villanueva, esto va a tener que cambiar. Ellos entienden que la protección de arriba que tenía precisamente Roberto Borge ya no está, y bueno, seguramente vamos a ver políticas diferentes en un futuro cercano. O si trataran de cubrirle las espaldas a Roberto Borge antes de salir,
pues también los intermediarios tratando de hacer esto se podían hacer acreedores a mucha responsabilidad. Entonces yo no creo que nadie se atreva ya a hacerlo. Fíjate que hablando y haciendo un recuento de todos estos exgobernadores que en algún momento Enrique Peña Nieto presumió como el nuevo PRI, como fue a él, a Duarte, y que vemos finalmente que estos exgobernadores, llámese Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, Roberto Borges de Quintana Roo, Rodrigo Medina, que ya nadie se acuerda de Rodrigo Medina en el estado de Nuevo León, o sea, todos estos, el de Coahuila, Moreira, o sea, todos estos exgobernadores que saquearon de alguna manera todos los estados y que finalmente los señalamientos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, el exgobernador, donde fueron dineros directamente que iban al PRI nacional, y se pudo comprobar porque el actual gobernador de Chihuahua ha estado muy enfático en decir cómo desviaron el recurso e incluso al tesorero lo tienen preso todavía. Lo tienen todavía preso. Pues todo esto evidentemente benefició no solamente al partido, al PRI, sino al propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hay que decirlo. Y finalmente, obviamente tiene que protegerlos, y lo estamos viendo precisamente en este momento con los jueces federales en el tema en el caso de Roberto Borges. O sea, finalmente siguen los contubernios y lo que resalta aquí, la impunidad que se sigue dando de parte del gobierno federal en este momento a esos exgobernadores, porque Javier Duarte, pues sí, está encerrado, lo que tú quieras, pero ¿quién habla de él? Está muy congeladito. César Duarte también. Él no, porque él está huido. Él está escapado, sí. Así es, entonces vemos que solo ha sido una simulación en el tema y que no pretenden hacer realmente justicia. Pero bueno, se les acabó la continuidad, por decirlo de alguna manera, porque ahora viene un cambio de autoridades federales y ahí se les va a complicar el asunto. Ahí bueno, se les va a complicar. Pues hacer justicia, no es que se les complique, ¿no? Realmente es hacer justicia. Es hacer justicia, pero ellos la sentían controlada y ahora estoy seguro que ya están muy preocupados. Definitivamente. Y bueno, yéndonos a otro tema, entra fin a mercado de hoteles de playa. El grupo Fibra Inn anunció su incursión al mercado de hoteles de playa. Óscar Calvillo, director ejecutivo, explicó que lo anterior se debe a la alta rentabilidad del rubro y su capacidad financiera e infraestructural de ofrecer estos servicios. Pues sí, eso es lo que, a ver cómo lo van a presentar, porque finalmente estos, pues sí, pues son hoteles de, ¿cómo le llaman?, de negocios. Sí, de negocios, de fin de semana. No vengo a estar en el hotel, vengo a dormir nada más al hotel, porque bueno, aquí en Quintana Roo vemos hoteles que la gente viene a estar en el hotel, a descansar ahí, a disfrutar, pero bueno, hay mucha gente que viene solo a algo de negocios, a lo que viene, y realmente son hoteles, bueno, con cierta dignidad, pero son solo para dormir. Este es un concepto de hoteles que en Quintana Roo no había proliferado, pero que últimamente ya hay varias precisamente de estas cadenas de hoteles de este tipo, porque ya es algo que, bueno, empezamos a tener ya también otro tipo de actividades empresariales y productivas que ya requieren precisamente este tipo de hoteles, de gente que viene, ejecutivos que vienen, están en su cita, están 1 o 2 noches y se van. Ellos vienen precisamente a llenar ese espacio. Tenemos la información. Fibra Inn anunció su ingreso al segmento de hoteles de playa con la firma de una opción de compra exclusiva para adquirir el Resort Secret Silver Sands Riviera Cancún en la Riviera Maya, que puede ejercer en los próximos 45 días. En un comunicado, Óscar Calvillo, director ejecutivo de Fibra Inn, dijo que consideran que la adquisición de Secret Silver Sands Riviera Cancún es una oportunidad muy atractiva. Esta es una ubicación superior y tiene todas las características requeridas para generar los rendimientos esperados. Lo más atractivo de esta propiedad es que actualmente están en funcionamiento, lo que lleva a una generación inmediata de flujo de caja para los accionistas de Fibra Inn, afirmó.
Entre los motivos que el Fideicomiso de Bienes Raíces citó para incursionar en el mercado de hoteles de playa resorts está en el que la estacionalidad de los hoteles de negocio se ve compensada por el carácter cíclico de los hoteles de playa, que beneficia a FibraIn ya que aumenta la estabilidad de los ingresos durante todo el año. Además de que las tarifas de los hoteles de playa y de lujo de destino generalmente están denominados en dólares, esto fortalece la combinación de ingresos de la compañía. Asimismo, dijo que se espera que los niveles de ocupación crezcan debido a una mayor afluencia de huéspedes internacionales a las playas clave de México dentro de un entorno de precios competitivos a nivel mundial. FibraIn capitalizará la experiencia de los operadores de complejos hoteleros en cadenas globales que ya administran este tipo de propiedades especializadas, tanto en formatos todo incluido como europeos, agregó. Y por último, mencionó que los hoteles de playa tienden a ser altamente rentables debido a su competitividad en los mercados internacionales. Además, las transacciones recientes en los segmentos de lujo y playa tienen una mejor valoración con tasas de capital por debajo del 8.5%. Nos complace anunciar este primer proyecto que confiamos será una relación sólida y productiva entre AMR Resorts y FibraIn, declaró Alex Osaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Y bueno, como mencionábamos, los hoteles que finalmente eran esos hoteles quedados de San Bartolomé, bueno, ahora le entran precisamente al negocio de los hoteles de playa. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, déjeme decirle que todo lo que acontece en el tema de estas modificaciones a la ley de movilidad que aprobó ayer el Congreso del Estado, como ya le mencionábamos al inicio del programa, se deroga la ley que en su momento aprobó el gobierno de Roberto Borge, o en la legislatura donde estaba la administración de Roberto Borge, que él mismo promovió. Bueno, ayer en el Congreso se derogó esa ley y se aprobó las reformas que autorizan la prestación del transporte mediante plataformas digitales, mismas, bueno, que fueron prohibidas expresamente, hay que recordarlo, en la época del gobierno de Roberto Borge. Y el PRI, porque hay que recordar que esto lo hizo el Partido Revolucionario Institucional, mediante una reforma aprobada en 2015. Con la nueva ley de movilidad que se aprobó ayer, se genera básicamente equidad en la competencia y se da mayor seguridad y certeza a los taxistas y pasajeros. Y hay que recordar lo que ya mencionabas hace rato, Rodrigo, toda esa movilidad que hubo en cuestión de estar cazando a los taxistas de Uber y que hubo lamentables consecuencias. Esta ley que se aprobó ayer es definitivamente para dar garantías a lo que, bueno, ya el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador del estado, pues a petición de todos estos y darle certeza jurídica a todos los servidores de transporte, bueno, pues ayer por fin se logra este acuerdo ante la Cámara de Diputados, donde, bueno, hubo obviamente algunas versiones encontradas, otros en oposición, otros a favor, pero finalmente se aprobó estos cambios a la ley de movilidad por parte del Congreso del Estado. Vamos con la información. Si podemos pasar este video donde precisamente se informa de estas garantías que se le dan a las diferentes plataformas digitales para poder ya tenerlo ese servicio aquí en Quintana Roo. Ley de movilidad en Quintana Roo, seguridad y certeza jurídica. Autoriza el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas. Impulsa el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte. Establece reglas que garanticen la seguridad en los desplazamientos de la población. Privilegia la movilidad inclusiva, sin discriminación y a costos accesibles. Fijó un término de vigencia de 10 años para los permisos del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas y 20 años de vigencia para las concesiones de los transportistas de alquiler y de carga. Con esta ley, el gobierno del estado ratificó su compromiso de justicia y equidad.
Sí, incluso hay que decir que estos cambios que se dan, pues finalmente es por el bien de todos los sindicatos de taxistas que, bueno, finalmente aquí en Quintana Roo existen 17 sindicatos, 17 sindicatos básicamente, de los que finalmente también estuvieron ayer presentes en el Congreso del Estado. Te digo que algunos priistas, incluso que estuvieron ahí, entre priistas y verdes ecologistas, Tiara Chelesque, por ejemplo, tenemos algunos videos de la sesión de ayer a nuestra productora, para que vean cómo incluso hubo hasta rechiflas a la hora de hacer algún comentario de los diputados. Porque no tenía mucha idea. Porque no tenían ni la información, realmente. Sobre todo esa Chelesque que dices, que de veras, de los diputados del PRD, yo creo que la más patética fue ella, Esa niña no tenía idea de lo que estaba haciendo y por lo visto sigue sin idea. Mira, tenemos un comentario de Polo Cruz que dice, en esencia esos cambios ven más por el bien de los sindicatos de taxistas que por los ciudadanos, lamentablemente. Pues fíjate que definitivamente no le da carta abierta a estas taxis de plataforma digital de entrada al Estado, Polo, y yo la verdad como lo veo es que tampoco es justo que entre nada más por la libre. O sea, la ley está diciéndoles ahora, sí puedes entrar, sí puedes participar, pero también te tienes que registrar. O sea, no puedes ser tampoco libre como tú quieras. O sea, ya me registré, yo tengo mi plataforma y es un negocio entre particulares y el gobierno ni nadie tiene control sobre nosotros. Yo no creo que sea así. Yo creo que esta ley sí está dando la entrada precisamente a estas plataformas digitales, pero ¿qué les está diciendo? Pero te tienes que registrar, tienes que ser una concesión, Exacto. Tienes que pasar por controles estatales, no es por la libre. Somos una sociedad de quintanarroenses y tampoco pueden llegar compañías internacionales a operar aquí nada más porque sí. Yo creo que mientras no caigamos precisamente en burocracias y en ilegalidades, como también a veces se daban en el pasado, yo creo que esto es beneficioso. Sí, eres bienvenido, pero tienes que pasar por un control estatal. Yo lo veo desde ese punto de vista. Pues eso es básicamente lo que el propio gobernador fue lo que promovió y darle precisamente, o sea, como tú dices, te abro la puerta de la casa, pero no bajo mis condiciones, sí, no te por la supuesto. Regalo, tampoco. Así es. Y bueno, ahí es donde también los taxistas, de alguna manera, pues ya, acuérdate que había mucho rechazo hasta antes de la ley de movilidad. Una vez que conocieron prácticamente esta ley y donde no es carta abierta finalmente a estas empresas que presentan plataformas digitales, bueno, pues ya estuvieron de acuerdo. ¿Y qué es eso? Ponerse de acuerdo para el servicio de transporte, que finalmente los que vamos a tener esos privilegios van a ser los propios ciudadanos. Sí, no era justo, sino que hay taxistas que tienen que estar precisamente tener una concesión para operar y que llegue otro que no necesita nada. Entonces, para el caso, yo mañana pinto en mi coche taxi y puedo salir a operar si quiero y que nadie me diga nada. Entonces, caeríamos en el caos. Yo creo que sí tiene que haber un control, ¿no? Una libertad, porque los taxistas sí estaban, muchos, no todos, en la postura de que no, este es mi rancho y aquí nadie entra, ¿no? Y eso pues tampoco, a cualquiera puede venir, nada más que sí tienes que, yo les daba un ejemplo hace rato, Polo, no sé si nos estabas sintonizando, que es como tú, cualquiera es libre de tener un vehículo, pero no es que vas y compras el coche y ya te puedes ir a manejar por las calles. Tienes un vehículo, bueno, ahora regístralo, sácale sus placas y tú tienes que tener licencia y entonces sí a manejarlo, pero no es a la libre. Y así como estaba el Uber, es yo llego y yo puedo operar porque yo digo, es como si tú fueras a comprar un coche o alguien fuera a comprar un coche y no necesitara ni licencia ni placas, mientras los demás sí las necesitábamos. Entonces no es justo y sí tiene que ser equitativo. Entonces bienvenido que entre Uber o cualquiera de las plataformas, no solo bienvenidos, sino los ciudadanos. Yo lo quiero ver, yo quiero ver en mis calles a Uber y a otras compañías de este tipo, pero tampoco nada más porque ya llegué, yo dije y como yo diga. Yo creo que sí hay una forma de fondo y yo creo que hasta ahí vamos bien. Vamos a ver las imágenes ayer de la sesión que hubo precisamente en el Congreso del Estado en la ciudad de Chetumal. Para que ustedes sigan adelante y no sean perjudicados. Y muchas gracias por su presencia. Todos votamos, la mayoría a favor y no me retracto.
Estuvo a reventar ayer el Congreso del Estado, donde, bueno, hubo pues obviamente un cerco de seguridad para poder entrar a este recinto, que finalmente, bueno, pues se dio y bueno, ahí vimos los aplausos una vez que se aprobó estos cambios a la ley, que finalmente, bueno, pues ya llega, ahora sí que vamos a vivir en santa paz. Esa es parte de las condiciones y que finalmente el gobernador era darle esa certidumbre a esta parte jurídica ya y que no hubiera violaciones como las que se venían dando en tiempo. En pocas palabras se llegó a la media, ¿no? Se le dijo a los taxistas, mira, tú no eres monopolio, puede venir otra gente a trabajar. Y se les dijo a los nuevos que están viniendo a trabajar, sí puedes venir a trabajar, pero tienes que entrarle a las reglas. Entonces se llegó a una media. Ni tú tienes todo, taxista, como monopolio, ni tú que vienes nuevo vas a entrar así de a gratis sin ningún tipo de regulación. Se llegó a una media que es justa, pueden estar todos los que quieran, pero tienen que ir a través de una regularización. Así está en la letra. Si viéramos que en la práctica no se da así con esta justicia media, bueno, pues entonces más de uno estaremos alzando la voz. Así es. Pues bueno, ya, ahora sí que todos felices, todos contentos ante estas modificaciones. Y bueno, pasando a otro tema, se llevaron a cabo en Cancún obras de mantenimiento a la carpeta asfáltica en 24 manzanas. Mira que era necesario después de las lluvias que tuvimos aquí, en donde, bueno, esto, lo que se invirtió, se calcula que impactará en beneficio de más de 7,000 habitantes. Escuchemos los detalles de esta información. Al supervisar las obras de renovación de la carpeta asfáltica que se llevan a cabo en la región 94 de esta ciudad, el presidente municipal Remberto Estrada Barba refrendó el compromiso de dotar a los habitantes de la demarcación de mejores vialidades. La obra, que inició sus trabajos a mediados de enero pasado, presenta un 80% de avance en una zona que, de acuerdo con los propios vecinos, no había sido atendido en administraciones pasadas, la cual dará un beneficio directo a 7,136 habitantes de 24 manzanas. Estamos recuperando la identidad de Cancún con calles renovadas a la altura de sus habitantes y preservando la imagen urbana que nuestros visitantes merecen. No daremos tregua, no pararemos, continuaremos hasta el último día de esta administración, expresó el primer edil. Los trabajos de renovación asfáltica buscan dar seguridad a los vecinos en sus recorridos, haciéndolos eficientes, reduciendo riesgos, tiempos y acumulación de tráfico, además que se plantea mayor durabilidad de mantenimiento a pavimentos conformados con las características de la normatividad vigente. De igual manera, en la zona fundacional de Cancún se encuentra activo el programa Yacún Cancún, que ha proporcionado limpieza constante a áreas verdes, además de la colocación de contenedores de basura acompañado de campañas de reciclaje que han sido impartidas a habitantes y negocios de dicha zona. El citado programa forma parte de las acciones que se realizan para la reactivación y mejoramiento de la imagen urbana del municipio. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, qué bueno que ya se pusieron a chambear los del verde, ya finalmente, ya prácticamente a menos de 3 meses de que concluyó su administración, cuando esto debió nacer desde el inicio, pero bueno. Eso es lo que me preocupa, Normita, que ahorita es rapidito, parchando para entregar, y espero que esos parches que estén haciendo, aunque sea de último momento, más vale tarde que nunca, pero espero que no a la primera lluvia o llovizna resulta que era material de ínfima calidad y otra vez tenemos los baches. O sea, espero que no sea para taparle nada más el ojo al macho y entregar la administración, en teoría todo bien, pero si no es así, si prevalecen después de las lluvias, bueno, pues bien por el verde, más vale tarde que nunca, pero yo como el chinito hasta no ver, no creer. No, pero aquí finalmente pues es parte de su trabajo, o sea, no tenemos sí, es parte de su trabajo, por eso más vale tarde que nunca, pero que no vaya a ser, porque yo estoy viendo cómo lo están parchando y veo una embarradita para taparle el ojo al macho y entregar, decir, miren, entregué bien, pero ojalá y lo estén haciendo de veras con materiales de calidad y no nada más para entregar, una pintadita para entregar y después ya no es mi problema. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Fíjate que vamos a pasar a otro tema y bueno, esto es de veras que aquí hay veces que la condición humana nos traiciona. Y es que precisamente después de todo lo que pasó, la señora Paulina
Paulina, que fue una de las que ustedes recordaron, esta servidora pública, que fue la subsecretaria de Sedatu, Paulina García Chat, donde después de que la detuvieron, tuvo que pagar una fianza o una multa prácticamente de casi 38 millones de pesos a las autoridades aquí en ¿Quién tiene 38 millones de para pesos pagarlos? Para pagar una fianza para poder salir? Ella fue una de las servidoras públicas que en el gobierno de Roberto Borges, pues fue de las que acusadas de desempeño irregular de la función por todo el tema de los terrenos que malbarataron, ¿sí? Sí. A algunos propietarios y parientes y primos y amigos del exgobernador Roberto Borges. Bueno, pues ayer se atrevió a presumir una tienda en Cozumel, donde, una tienda en Cozumel donde está vendiendo ahora follaveras, cosas típicas y de cosméticos naturales. Que además ella, hay que recordar, ella salió bajo fianza después de dar esta multa de 38 millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que dice. Se les acusa de desvío de fondos, ¿no? Se presume que desviaron fondos, se les acusa de esto para que se haga la investigación, lo niega, no, yo no desvié ningún fondo, pero aquí tienes 38 millones para que me dejes ir. Y después, no desvié ningún fondo, pero ahora inauguro mi tienda, o sea, más claro que el agua, o sea, de veras que poco además, tacto. Hay que recordar que esta Paulina García Chat es sobrina política del que era el presidente del Poder Judicial del Estado. Vamos a ver cómo presume en redes sociales precisamente esta tienda que, ahora la acaba de inaugurar en Cozumel y pues le estamos dando difusión en la tienda. A ver. Bueno, difusión y no, porque ahora va a depender del público. Sabiendo los antecedentes de esta señora, usted quiere darle fuerza precisamente a la gente que es sospechosa de desvío de recursos, pues vaya a su tienda. Usted quiere castigar a esos que desviaron recursos y luego vienen a presumir su tienda, entre comillas, no vaya a la tienda. Vamos a ver cómo presume en redes sociales ayer. Presumió precisamente la cultura. Hola, ¿cómo están? Somos Paulina y los queremos invitar a la nueva tienda Mayan Sense, donde les trajimos lo mejor del diseño yucateco, cosmética natural, todo hecho en México con productos locales. Acompáñenos a ver qué tenemos para ustedes. ¡Qué horror! Pues ahí está esta Paulina García Chat con su socia, presumiendo la apertura de esta tienda en la isla de Cozumel. Vaya cinismo, de veras. En fin, imagínense, ¿cuántos años tiene esta muchacha? Paulina García. Pues no 30 sé, y algo, más o menos. Jovencita, pero ya tuvo 38 millones para pagar una fianza y ahora ya tuvo quién sabe cuánto dinero para esta tienda. Y de veras es donde tenemos que tener en la ley todo para poder investigar a estas personas que trabajan en el gobierno y salen millonarios, pero que además son cínicos, porque salen millonarios cuando la gente los conocía de antes y de repente vienen y presumen. Son los nuevos ricos. Y presumen, o sea, ni siquiera son discretos. Mire, yo conozco por ahí a 1 o 2 funcionarios de gobiernos anteriores, ya no digas de Borges, sino que están ahí incrustados en el gobierno desde Hendrix, y que yo estoy seguro que son de los más ricos del estado y usted no lo nota. ¿Por qué? Pues porque son más listos. Ellos están ahí, están guardando dinero, tienen cuentas en Suiza, en Islas Caimán, pero andan con su autito, ¿no? Tienen propiedades por todo el mundo. Pero hay unos que entran, agarran tantito y ya lo andan presumiendo, ¿no? Entonces, aquí no aplica aquella famosa consejo de no ostentar. Aquí vemos que es todo lo contrario. En sus comunidades chiquititas donde todo el mundo sabe quién es y qué tenía, y de repente yo no robo, pero tengo anillos de diamantes y cosas que hasta los que los tienen no los presumen, por cómo está la criminalidad hoy en día. Pero estos, como son parte del crimen bien organizado, institucional de gobierno, pues eso no les importa, y de veras un cinismo. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de Goodfellas?
¿Se acuerdan cuando hacen el robo, al gran robo a la línea aérea? Y donde finalmente el líder de la mafia, que era Robert De Niro en la película, les dice a los buenos muchachos, a los buenos muchachos ladrones, les dice, no ostenten, no compren nada. Y al día siguiente que se van a salvar, se compraron autos, los abrigos de piel. ¿Y por eso los agarran? Oye, no tenía nada, de repente está gastando todo el dinero del mundo. Bueno, ya sabemos por dónde se fue el dinero, ¿verdad? Y así fue. Los famosos buenos muchachos, la famosa película de Gus Aquí en México hay muchos buenos muchachos y muchachas, porque no es privativo de hombres. Así es. Muchachos y muchachas muy buenas en el sentido no que siempre se usa. En toda la República, desgraciadamente, no es privativo de Quintana Roo, pero bueno, la sociedad ya repara, ya señala. Y si usted ve que en su comunidad alguien anda inaugurando una tiendota después de haber sido funcionaria pública, pues fácil, no vaya a la tienda. El rechazo absoluto, yo creo que sería la mejor publicidad que le des. En fin, y bueno, pasando a otro tema, porque después de este recuento de daños de la elección que acabamos de pasar este pasado 1 de julio, bueno, pues Manuel Ovalle critica a Ricardo Anaya en un video animado. Ahora tenemos otro video que es una animación en el que panista Manuel Ovalle critica lo que llama la imposición de una candidatura, con reflexiones contundentes acerca de Ricardo Anaya. Vamos a verlo. No venimos aquí a ganar ni a obtener, sino a definir lo que es mejor para México. Manuel Gómez Morín. Hoy no ganamos, pero tampoco se hizo lo correcto. Se impuso una candidatura. Se mató la democracia interna, se avasalló a los competidores internos, se agandallaron todas las posiciones, se cedieron las candidaturas a nuestros adversarios históricos, se dilapidó el capital político, se traicionaron los principios, se hizo una campaña mediocre, carente de emoción y talento, se cometieron todos los errores posibles, se subordinó la vida de un partido a defender los delitos de un mal dirigente y candidato fallido. Se le dio la espalda a la militancia, se le falló a nuestros simpatizantes. Le fallamos a México. Y México nos perdió la confianza. Cuando alguien hace trampa o no cumple con su tarea, el resultado es obvio. El chico maravilla, el joven brillante, el de las buenas calificaciones, los 3 idiomas y las ideas articuladas, fue reprobado no solo en las urnas, sino en la historia de Acción Nacional, en la historia de México. La derrota tiene nombre y apellido. Se llama Ricardo y se apellida Anaya. Y parafraseándolo, en política se comete un error y lo demás son consecuencias. Ahora le toca afrontarlas. Pero no solo a Ricardo Anaya, sino a todos sus compañeros de farra. Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, Damián Cepeda, Marco Cortés, Miguel Ángel Yunes, Fernando Rodríguez Doval, Marcela Torres, Rafael Moreno Valle, Ernesto Rufo, y una lista grande de esbirros que son responsables del peor fracaso del PAN en su historia. El lugar de Anaya no es al lado de Gómez Morín y Efraín González Nuño, ni siquiera de Fox. Su lugar en la historia es al lado de Roberto Madrazo. Hoy piden un espacio para la reflexión. La reflexión es que se vayan. El número de diputados federales panistas electos es el más pequeño desde 1985. Anaya obtuvo el menor porcentaje de votos desde hace 32 años. Consiguió menos votos que Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar en la elección presidencial de 2012. Anaya solo ganó en el estado de Guanajuato. Quedó en tercer lugar en 13 estados. Pues mire que sí fue una gran reflexión pues esta crítica, dijéramos, esta crítica animada en donde hacen una reflexión los panistas de cómo fue el fracaso de Ricardo Anaya y de dónde va a tener su lugar en la historia precisamente del panismo. Es que Anaya, antes de salir a ser candidato,
tuvo una historia dentro del PAN, ¿no? que el público en general pues no la conoce, y fue precisamente que llegó, se le dio entrada porque era un joven astuto, brillante, y luego le pasó cuchillo, digamos, que a muchos de los que le dieron entrada, ¿no? Como pasa muchas veces en la política. Entonces hizo su propio grupito. Recordemos que era el presidente del PAN, y el presidente del PAN usó esa presidencia para ser él el candidato. Obviamente le pasó cuchillos a muchos, por eso viene la salida precisamente de Margarita Zavala del PAN, en protesta precisamente a este grupo, y bueno, pues pasó lo que tenía que ser. Si ellos hubieran llegado hasta las últimas consecuencias, si se hubieran coronado este movimiento dentro del PAN con la presidencia de la República, pues allí hubiera quedado, porque hubieran neutralizado completamente dentro del PAN a todos sus enemigos, y se hubieran sido los héroes también del PAN, porque ellos hubieran tenido el control absoluto. Pero al perder, entonces estas fuerzas resurgen, ya ellos pierden poder, están desgastados y gastados. Y bueno, ahora sí son señalados precisamente por todas las bases en base a lo que hizo, porque tenemos que recordar que cuando se adueñó del PAN, aprobó en todo precisamente las reformas de Peña Nieto y se asoció de alguna manera políticamente con Peña Nieto. Por eso aquello del PRIAN, ¿no? Hubo muchas asociaciones que de alguna manera, hay que decirlo, también venía desde presidentes anteriores del PAN, ya habiendo cierto tipo de asociación desde la presidencia de Calderón, y no se diga de la de Fox. De hecho, donde más se da es con Fox. El que vuelve a hacer un alejamiento es precisamente Felipe Calderón, y este joven vuelve a hacer ese acercamiento, aprobando todas las reformas de Peña Nieto, aprobando precisamente al neoliberalismo descarado, a la globalización del mundo, en la entrada precisamente a tomar los recursos naturales de este país. Yo me congratulo de que no haya ganado, porque hubiera seguido abiertamente esa política, y bueno, ahora le vienen a cobrar las facturas dentro del PAN. Y bueno, con López Obrador, por más que se hablara de él que de izquierda, también revertir todos estos arreglos que hicieron precisamente con esta corriente transnacional, con esta visión neoliberalista y transnacional del mundo. López Obrador va a ser incapaz de revertirlas, porque bueno, ¿qué le va a decir a los americanos? Las concesiones del petróleo ya no son para ti. No lo puede hacer porque bueno, es imposible. Pero sí podemos empezar a tener una situación precisamente de más respeto de pérdida en lo que nos queda a los mexicanos. Así es que así vienen los reacomodos dentro del PAN, y tendremos que ver una refundación, porque va a ser una refundación prácticamente del PAN, pero esperemos que se lleve a todos los estados, porque después de Espino se hizo una refundación a nivel central del PAN, pero se quedaron mucho de las gentes de Espino en los estados. Ese es el reto que tendrán los fundadores de este nuevo PAN. Así es, y bueno, vámonos a ir a un corte rápidamente, regresamos, porque bueno, todavía tenemos más información. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti. Y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti.
Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP, va contigo. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. ¿Qué tal? Ahora sí que el humor de David Manríquez en esta caricatura donde, bueno, pues ya lo anunció Andrés Manuel López Obrador de que Germán Martínez posiblemente ocupe el cargo de director del Seguro Social. Se lo van a subrogar, como dicen. Está bien, nada más que no se les olvide a nadie que Germán Martínez tiene un sello en la frente de traidor. Pues sí, y a los todos, traidores, pues sí, todos. Y está bien, nada más que, ya sabes, ahí tienes un traidor, vigílalo bien, porque es traidor, porque todas las pestes, y están grabadas, no es porque yo lo diga, que decía de López Obrador, que era lo más nefasto, lo peor. Bueno, lo más bajo, decía Germán Martínez de López Obrador, y después era lo más lindo, lo más bonito. Decía, entonces, ese es Germán Martínez, mucho ojo con él. Gabriel García Márquez en algún libro: en la vida se puede perdonar la infidelidad, pero jamás la traición. Y estoy de acuerdo. Porque infiel, hay veces que somos infieles, a veces hasta del pensamiento, pero la traición, así es, nunca. Es correcto, correcto. Y aquí hay mucho traidor a otras causas que ahora, bueno, son los obradoristas, y está bien. Las piezas siempre sirven, ¿entiende? La llanta de un vehículo tiene su función, ¿no? El foco, cada pieza tiene su función, nada más hay que estar conscientes de lo que es cada pieza para que no se vayan a confundir luego que es un hombre de confianza y ups, pues si ya está más marcado que nada, ¿no? Estamos teniendo gente que además son cínicos, no les importa exhibirse, como lo de la tienda de Cozumel que decíamos ahorita de esta funcionaria pública. No tienen el menor recodo, ¿no? Yo dije de ti que eras lo peor y después eres lo mejor, ¿no? Como Fox diciendo, yo me voy de México si gana este personaje tan nefasto, y cuando gana, no, si nosotros estamos para apoyarlo en lo que se pueda, le deseamos lo mejor. Pues cómo no, si ya salió por ahí que Fox tiene injerencia en 2 o 3 o 4 plataformas petroleras, imagínese, pues el presidente lo que quiera, mientras no se meta con mis intereses petroleros, ¿no? Porque no son de él es colita de a los que se las dieron de extranjeros. Pero bueno, así las cosas, y bueno, hay mucho lamebotas, por no decirlo de otra manera. Así es. Y bueno, fíjate que quiero destacar otra, porque se nos está acabando el tiempo, otra nota el día de hoy, y es que ya ve que con todas estas promesas de campaña que hizo Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las dependencias de la Ciudad de México y mandarla a los estados, bueno, una de esas dependencias es precisamente la Secretaría de Turismo. Ayer precisamente el gobernador, en la reunión que hubo del Foro de Comercio Exterior que fue en la Ciudad de México y en la Cámara de Senadores, le abordaron el tema en donde, bueno, pues ya el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dice que
puede albergar el Sectur en Chetumal. El Estado tiene experiencia y está preparado para recibir a la dependencia. Tenemos el audio de lo que dijo el gobernador del Estado. Bueno, pues evidentemente el mayor porcentaje de turismo internacional que llega a México está ubicado en Quintana Roo. La infraestructura hotelera representa más allá del 12-13% del país. Hay una gran tradición, experiencia, conocimientos en los temas de tipo turístico. Es el turismo la principal fuente de ingresos del Estado. Por supuesto que estamos preparados para el tema turístico. No tenemos datos oficiales aún sobre este tema. Por supuesto que hemos escuchado el propósito de transferir o de que llegue la Secretaría de Turismo al Estado. Por supuesto que estamos atentos ante esa situación. Yo creo que la experiencia turística de Quintana Roo y su fortaleza turística le dan esa posibilidad. Gobernador, de que estamos preparados aquí en Quintana Roo para recibir a la Sectur. Y qué bien por el gobernador, porque aunque no estemos tan preparados como él dice, la verdad, yo así lo creo, sí creo que tenemos la capacidad para que si nos dicen que va a venir, nos pongamos preparados. Y eso él no lo podía dejar pasar, tiene que decir que estamos preparados. Y además, las bondades que esto traería, no solo a Chetumal, sino al Estado, son muchas. Pero hablando específicamente de Chetumal, Norma, bueno, ayer hablábamos de muchas vertientes, pero una que creo que también es coyuntural y no la habíamos mencionado, es la seguridad. Fíjese usted, la seguridad de la ciudad de Chetumal se había venido deteriorando. Había sido una ciudad muy pacífica en su historia en general. Digo, estoy hablando después de Gonzalo Guerrero y Sacil, donde ahí se hubo enfrentamientos, pero después de eso fue una ciudad muy pacífica y la seguridad se venía deteriorando. Precisamente también tiene mucho que ver que es una ciudad fronteriza. Pero teniendo ahí la Secretaría de Turismo, ¿se imagina cómo iba precisamente a ponerle atención la federación a la seguridad de esta ciudad? Eso nos iba a beneficiar muchísimo porque es precisamente la entrada de todo lo que pasa al sur del país. Entonces es otra de las vertientes que no habíamos mencionado, que también le daría muchísima seguridad, ¿no? Imagínate la atención que le iba a poner el Estado a donde estaban sentados los reales de su casa máxima de turismo, donde iban a venir seguramente a muchas reuniones, gente de turismo de todo el mundo. Entonces esto también es importante señalarlo y bueno, a cruzar los dedos, aunque no es algo que muchos veamos que se puede hacer en un futuro muy cercano, ojalá y se hiciera esto. Así es, y bueno, en ese sentido, digo, si algo se es experto en el Estado es precisamente en la atención al turismo. Fíjense que ayer precisamente también dio a conocer la Sectur Nacional sobre algunas gráficas de cómo se encuentra el turismo en nuestro país. Y bueno, en estos últimos años se ha hecho, pues de verdad, datos históricos en donde la preferencia de turismo a nivel mundial es de verdad, pues creo que ha sido algo ha sido un reto, a pesar de todo el tema de inseguridad que se vive en nuestro país. Finalmente sigue siendo benéfico el que, bueno, los turistas prefieran nuestros destinos turísticos de nuestro país, porque violencia e inseguridad hay en todo el mundo, o sea, no es exclusivo de México. Y que, bueno, ya sabemos que alguno, como el gobierno de Estados Unidos, que luego nos ponen los warning para que no vengan. Cuando está habiendo mataderas en sus escuelas, nos ponen un warning a nosotros, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en esta gráfica, como usted puede ver, que le estamos mostrando en pantalla, donde cómo los turistas, pues de alguna manera siguen prefiriendo a nuestro país para visitarlo. Fíjese usted, en esta gráfica que es muy interesante, hacen un histórico desde el año 2012 hasta 2017 y cómo ha ido incrementando la preferencia de la llegada de turistas internacionales. Actualmente se encuentra como el 6º país, México, más visitado del mundo. Esto es una información que comparte el Banco de México, que básicamente pues es el tema de cómo, pues a pesar de todo lo que digan,
México es un país muy atractivo para el turismo internacional. Oye, qué bueno, 6º país más visitado del mundo. Así es, y por ejemplo, el incremento de la conectividad aérea, que fue otro tema que también que ayer abordó el gobernador del estado. Cancún, después de la Ciudad de México, es uno de los aeropuertos que tienen donde más conectividad aérea tenemos. El crecimiento de los últimos 5 meses aquí en nuestro país, evidentemente, pues ha sido demencial. O sea, ahí no hay, ahora sí que hemos rebasado todas las cifras récord en estos últimos años. 17.3 millones de turistas internacionales tuvimos precisamente en el 2017. 17.3 millones. Es una cantidad de gente que no en balde, si usted va y se para a la salida de las llegadas internacionales del aeropuerto, y digo las salidas porque ahora ya son varias, Son 4. Pero bueno, si usted se para en una de ellas, escoja la que quiera, y se para en la salida donde salen los turistas precisamente para abordar los camiones y los transfers que los van a llevar a sus destinos hoteleros. Si usted se para ahí, es un mar de gente que no para, ¿no? Es un río, pero ya no para, ¿no? En alguna época, a los que tenemos muchos años en Cancún, bueno, el aeropuerto estaba muerto y de repente iba a llegar un avión y todos los taxistas corrían para allá porque iba a llegar el avión. Y después de que llegaba el avión, el aeropuerto se volvía a morir, ¿no? Llegaban uno o dos al día y mientras tanto, el aeropuerto muerto. Bueno, ahora eso no se da, es un río de gente que no para, ¿no? Y ojalá y quitáramos a esa llegada precisamente tan traumática para ellos, en donde les están gritando como mercado, renta un coche, quiere ir a un tour, quiere ir. De veras llegan ellos, bajan del avión y dicen, ¿a dónde llegué? Eso sí es catastrófico, es una de las cosas que podríamos mejorar, pero de cualquier manera es un río de gente que nunca para. Pues no, es que recibimos en este país 17.3, o sea, 17.300.000 personas al año de turistas. Eso el año pasado, Este año verá usted que va a ser mucho más alto. No, y aquí lo que mencionabas, aquí el tema es el beneficio o los empleos directos que generan del turismo a nuestro país. O sea, eso es lo benéfico, porque el que vengan turistas, bueno, aquí el impacto de lo que millones de mexicanos tiene en empleos, bueno, eso es lo que hay, o sea, el beneficio que tenemos como ciudadanos mexicanos. Imagínense usted que de 2008 a 2018, estamos hablando de un incremento. Del 2008 tuvimos 3.11 millones que beneficiaban a empleos. Y es que eso es el resultado precisamente de una derrama, precisamente de que toda esa gente que viene, le hablábamos en el 2017, hizo una derrama de 21.3 mil millones, o sea, 21.300.000 millones de dólares entraron al país. A ver si lo podemos razonar. 21.000 millones, no 1.000 millones, 21.000 millones de dólares entraron al país por este concepto. Imagínense. Y hay que decir algo también, cuando ahorita que hablabas de lo de la delincuencia y que además se da en todos los países, yo no sé cómo se ha adaptado el inconsciente colectivo, pero fíjese usted que a pesar de que hay mataderas en muchas ciudades de este país, incluso en las ciudades fronterizas, incluso nos ha tocado en algunos momentos en Quintana Roo, fíjese usted cómo casi no hay implicaciones de turistas, Norma. No. O sea, como que el inconsciente colectivo entiende muy bien, esta es una fuente de vida para mí, para este país, y con los turistas no se meten, ¿no? Ha habido algunos casos por ahí, por situaciones, pero la verdad es que como que hasta en eso está por otro lado, Por otro lado, no tiene nada que ver con el turismo, la delincuencia que se pueda dar en nuestro país, y eso pues es muy sano. Así es. Pero bueno, eso es parte de los beneficios que finalmente están pues beneficiando a nuestro país, toda esta industria del turismo, y que finalmente nuestro destino o nuestro estado es de los más... Quintana Roo es el líder. Así es. Quintana Roo es el líder indiscutible, y por eso nos suena ilógico que la cabeza precisamente de la representación federal de turismo esté en Quintana Roo. La idea es buena, de aquí a que se pueda materializar le va a llevar, porque hay muchas ataduras,
pero es interesante. El inicio para cualquier tipo de cuestión es precisamente en empezar a pensarlo. Ya se está pensando, ya se está ideando y ojalá y en el futuro esto se pueda dar. Así es, pues bueno, se nos acaba el tiempo y déjeme decirle que nos acaban de mandar unas imágenes, a ver si lo podemos poner a nuestra productora, este carro o este camión autobús que se estaba incendiando. Esta mañana se quemó un autobús sobre Periférico a un costado de la universidad en la Supermanzana 77. Ahí, aquí bueno, pues ya, aquí en Cancún, sí, aquí en Cancún, ahí está, mira, esa imagen. No sabemos qué pasó. No sabemos por qué fue el incendio, de lo que se dio esta mañana aquí en Cancún. Sí, aquí en Cancún. Vamos a ver ahí a nuestros afortunadamente en nuestra ciudad y en nuestro estado todavía ver estas imágenes no las relacionamos con un acto delictivo. Esto más bien parece algún tipo de accidente, porque no se dan todavía. Vemos quemazones de vehículos y de cosas en otros estados del país por violencia. Es algo que aquí no se ha dado, ni se ve ahí gente alrededor de esto. Todo parece indicar que se trata de algún accidente y no hay noticias hasta el momento de nada que lamentar de bajas de personas. Así es. Y bueno, pues ya nos vamos, pásela usted muy bien, estamos en el ombligo de la semana, miércoles. Otra vez día de fútbol, porque hoy a la 1 se enfrenta precisamente la selección inglesa con la de Croacia para sacar al otro finalista precisamente para este mundial. Pues ahí está, a la 1 de la tarde. Si usted tiene chance, pues... ya son los últimos partidos, de veras que... Sí, ya de aquí sale el finalista y bueno, la próxima final el próximo domingo. La final el próximo ya es domingo. La clausura prácticamente Y ya la clausura, así es. Se termina el mundial. Rusia 2018. Pues páselo usted bien, que tenga un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenos días. Buenos días.